Me llamo Carmen Rodríguez y durante los últimos 5 años he sido una mujer invisible. Para todos en la empresa Tecnovista era solo la limpiadora, alguien que aparece después de horas, cuando las oficinas están vacías, que limpia su desorden y desaparece antes del amanecer. Nadie nunca me miraba a los ojos. Nadie nunca me decía buenos días. Era un fantasma con uniforme gris, con un carrito lleno de productos de limpieza. Pero yo lo veía todo, lo escuchaba todo. Era un frío lunes de noviembre cuando sentí la verdadera humillación por primera vez. Llegué temprano ese día. Necesitaba limpiar la sala de conferencias antes de una importante reunión de la junta directiva. Eran apenas las 6 de la mañana. El edificio estaba casi vacío. Me deslicé silenciosamente por el pasillo con mi carrito, tratando de no hacer ruido. Cuando me acercaba a las puertas de la sala de conferencias, escuché voces. Lo reconocí inmediatamente. Carlos Mendoza, el director general. Su voz siempre sonaba tan segura, tan autoritaria. Estaba hablando por teléfono, riéndose en voz alta. ¿Sabes qué, Miguel?, le decía a alguien. Esta limpiadora volvió a limpiar mal las ventanas. ¿Ves las manchas? Las estoy mirando ahora. Dios, ¿dónde encuentran a esta gente? Probablemente ni siquiera terminó la primaria. Me quedé paralizada. Mi corazón latía con fuerza. Las ventanas las limpié hace 2 días. Pasé 3 horas en ello, asegurándome de que cada cristal brillara. No la despediré, continuó riéndose. Es barata. Ese es todo el punto. Le pagamos una miseria y aún así está agradecida por el trabajo. Esta gente no tiene opciones, ¿entiendes? No son personas con ambiciones. Nació para limpiar y así morirá. Sus palabras me atravesaban como cuchillos. Apreté las manos en el mango del carrito tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Quería gritar, quería entrar allí, decirle la verdad, pero no podía. ¿Todavía? No. Esperé hasta que terminara la llamada y saliera. Solo entonces entré a la sala de conferencias. Mis manos temblaban mientras comenzaba a limpiar la mesa. Las lágrimas me llegaron a los ojos, pero no las dejé caer. No ahora, no aquí. Nació para limpiar, y así morirá. Esas palabras seguían resonando en mi cabeza. Si tan solo supiera, si tan solo cualquiera de ellos supiera. Durante las siguientes semanas lo observé aún más atentamente. Carlos Mendoza, un hombre de 40 años en trajes de miles de euros que pensaba que era el rey del mundo. Su oficina era la más grande, con vista panorámica de la ciudad. En la pared colgaban sus diplomas. Universidad prestigiosa, MBA, varios premios de la industria. Vi cómo trataba a sus empleados. Gritaba a las asistentes por los errores más pequeños. Humillaba a los gerentes en las reuniones, pero trataba con más desprecio a nosotros, el personal de servicio. A los guardias de seguridad, a la gente de entregas, al servicio técnico y sobre todo a mí. Una vez, cuando estaba limpiando el pasillo cerca de su oficina, salió con un cliente. No notó mi carrito y tropezó con el cubo de agua. El agua se derramó sobre sus zapatos caros. «¡Mujer estúpida!», gritó, su cara enrojecida de furia. «¿Acaso piensas? Mira dónde pones tus malditas cosas». El cliente se veía incómodo. Yo solo bajé la cabeza. «Lo siento, señor», susurré, arrodillándome para limpiar el agua. «Lo siento no es suficiente», gruñó. «¿Cuántas veces tengo que decirte que tengas cuidado? La gente aquí trabaja y tú solo estorbas». Limpié el agua.
todo el tiempo con la cabeza agachada. Él ni siquiera esperó una respuesta, simplemente se fue con el cliente, quejándose en voz alta de empleados incompetentes. Cuando me quedé sola en el pasillo, a cuatro patas, con un trapo mojado en las manos, sentí que algo dentro de mí se rompía. Pero en lugar de llorar, sonreí. Una sonrisa fría y dura. Solo un poco más, pensé. Solo un poco más de tiempo. Verán, cada noche, cuando limpiaba estas oficinas, tenía acceso a todo. A cada computadora, cada documento dejado en los escritorios, cada conversación que escuchaba. Durante 5 años, recopilé información. Aprendí cómo funciona esta empresa desde dentro. Vi cada error, cada brecha, cada debilidad. Y sabía algo que Carlos Mendoza no sabía, algo que cambiaría todo. Pero tenía que esperar el momento adecuado, el día en que mi paciencia diera frutos. Ese día llegaba más rápido de lo que cualquiera podría esperar. Era mediados de diciembre cuando vi el anuncio en el tablón del vestíbulo. Fiesta anual de Navidad de Tecnovista. 20 de diciembre. Hotel Grand Plaza. Asistencia obligatoria para toda la junta directiva y personal gerencial. Mi corazón se aceleró. Este era el momento. Al día siguiente, mientras limpiaba la oficina de Mendoza, noté una carpeta en su escritorio. Resultados financieros Q4, confidencial. La abrí y escaneé rápidamente los documentos con mi teléfono. Lo que vi me hizo sonreír. La empresa tenía problemas, grandes problemas. Un cliente clave estaba considerando romper un contrato de millones. Los inversores estaban descontentos con los resultados. La junta buscaba culpables. Y Mendoza estaba tratando desesperadamente de ocultar sus errores. Había visto todo esto durante los últimos meses. Negligencia, decisiones estratégicas erróneas, arrogancia que alejaba a los mejores clientes. Todo documentado en mis notas. Esa noche, Mendoza se quedó en la oficina más tarde de lo habitual. Lo escuché gritando por teléfono en su despacho. Yo limpiaba el pasillo justo al lado, invisible como siempre. «No me importa lo que tengas que hacer, Tomás», gritaba. «Encuentra a alguien para despedir. Tenemos que mostrar a los inversores que asumimos responsabilidad». Pausa. ¿Personal de servicio? Sí, buena idea. Empieza con las limpiadoras y seguridad. Nadie lo notará. Son solo costos que se pueden recortar. Anúncialo después de Navidad. Mis manos se congelaron en la fregona. Así que eso era. Planeaba despedirme. Despedir a gente como yo para ocultar sus propios errores ante los inversores. Sonreí de nuevo. No tenía idea de lo que le esperaba. Durante la siguiente semana me preparé intensamente. Cada noche, después de terminar la limpieza, me quedaba en la sala de conferencias vacía y trabajaba en mi portátil. Revisé cada detalle de mi plan, asegurándome de que todo fuera perfecto. El viernes, una semana antes de la fiesta navideña, sucedió algo que aceleró mi decisión. Eran alrededor de las 11 de la noche. Pensé que todos se habían ido. Estaba limpiando el baño de mujeres en el 3er piso cuando escuché llanto. Salí y vi a una joven asistente, Laura, sentada en el suelo del pasillo con la cara oculta en las manos. «¿Estás bien?», pregunté suavemente acercándome a ella. Levantó la cabeza. Su maquillaje estaba corrido por las lágrimas, los ojos rojos. «Oh, señora Carmen», dijo, secándose la cara. «Perdón, no quería». «¿Qué pasó?». Me senté a su lado en el suelo. Dudó. Luego todo salió de ella.
Mendoza le había gritado hoy frente a todo el equipo, acusándola de un error que ella no cometió. La humilló, la llamó inútil y amenazó con despedirla. Llevo 3 años aquí, sollozaba. Doy todo de mí. Me quedo después de horas, trabajo los fines de semana, y él me trata como basura. Todos nos tratan así. La abracé. Lo sé, dije en voz baja. Sé exactamente cómo te sientes. El señor Mendoza piensa que es un dios, continuó amargamente, que puede tratar a la gente como quiera, porque tiene poder y dinero. Desearía que alguien le mostrara su lugar, que alguien les mostrara a todos. La miré atentamente. ¿Y qué harías si tuvieras esa oportunidad? Se rió entre lágrimas. Son solo sueños, señora Carmen. Gente como nosotras no tiene oportunidades contra gente como él. Tal vez te equivoques, dije en voz baja. A la noche siguiente hice algo que nunca había hecho antes. En lugar de limpiar, me senté en un escritorio en el espacio abierto vacío y comencé a hacer llamadas. La primera llamada fue a mi viejo colega de la industria de consultoría. ¿Marcos? Soy Carmen Rodríguez. Sí, la misma Carmen. Escucha, ¿recuerdas cuando dijiste que si alguna vez necesitaba un favor? Bueno, ahora lo necesito. Durante las siguientes 2 horas hice 8 llamadas a viejos contactos, gente con la que trabajé en mi carrera anterior, gente que sabía quién era realmente, gente que confiaba en mí y en quien yo confié. La última llamada fue a una periodista del periódico de negocios más grande del país. Isabel, tengo una historia para ti. Una historia que sacudirá toda la industria, pero tienes que estar en la fiesta navideña de Tecnovista el 20 de diciembre y tienes que confiar en mí. Carmen Rodríguez, había sorpresa en su voz. Pensé que habías desaparecido de la industria hace 5 años. Todos se preguntaban qué había pasado. No desaparecí, respondí. Estaba preparándome y ahora estoy lista. El 20 de diciembre me desperté a las 5 de la mañana. Este era el día que había esperado durante 5 largos años. Llegué al Hotel Grand Plaza a las 6 de la tarde. La fiesta comenzaría a las 7, pero yo necesitaba estar allí antes. Llevaba mi vestido gris simple, el pelo recogido en un moño sencillo sin maquillaje. Me veía exactamente como siempre. El guardia de seguridad en la entrada ni siquiera me miró cuando le mostré mi tarjeta de identificación de empleada. «Salón de baile en el segundo piso», gruñó, volviendo a su teléfono. Subí en el ascensor al segundo piso, llevando mi bolsa con el portátil. Mi corazón latía fuerte, pero mis manos estaban firmes. Después de 5 años de preparación, estaba lista. El salón de baile era enorme y bellamente decorado. Adornos navideños dorados y plateados colgaban del techo. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos. La orquesta instalaba sus instrumentos. Todo se veía perfecto. Miré cuidadosamente alrededor. Había varios empleados del hotel ocupados con los preparativos finales. Nadie me prestó atención. Como siempre, me acerqué a la mesa técnica en la parte trasera del salón donde estaba la computadora que controlaba la presentación. El técnico estaba ocupado con algo en la orquesta. Esta era mi oportunidad. Rápidamente saqué mi memoria USB y la conecté a la computadora. Mis dedos se movían con seguridad sobre el teclado. En 3 minutos copié mi presentación al sistema. Cuando el técnico regresó, yo ya estaba sentada en una mesa cercana, fingiendo arreglar las decoraciones. «Disculpe, ¿usted trabaja aquí?», preguntó. «Sí, soy de Tecnovista», respondí tranquilamente, mostrando mi identificación.
Solo quería verificar que todo estuviera listo. Asintió con la cabeza y volvió a su trabajo. Otra vez era invisible. A las 7 los invitados comenzaron a llegar. Los observé desde el lado del salón. Todos los gerentes, toda la junta directiva, directores de departamentos, vestidos con trajes y vestidos caros, riendo en voz alta, bebiendo champán. Vi a Laura, la joven asistente que lloraba en el pasillo hace una semana. Estaba sola en una esquina. Me acerqué a ella. «Hola, Laura», dije suavemente. Se dio vuelta, sorprendida. «Señora Carmen, ¿qué hace aquí?» «Trabajo», sonreí levemente. «Siempre estoy aquí, solo que no me notan». Se veía incómoda. «Lo siento, yo no quería». «Está bien», puse mi mano en su hombro. «¿Recuerdas lo que dijiste la semana pasada, que desearías que alguien les mostrara?» Asintió, mirándome con curiosidad. «Observa atentamente esta noche», susurré. «Creo que tu deseo puede hacerse realidad». Antes de que pudiera responder, se escuchó una voz fuerte. Carlos Mendoza entró al salón con su esposa. Llevaba un traje azul marino perfectamente cortado. Sonreía ampliamente. «Carlos», alguien gritó, «fiesta maravillosa como siempre». «Solo lo mejor para mi equipo», respondió en voz alta riendo. Su mirada recorrió el salón y por un segundo se detuvo en mí, pero no me reconoció. Para él yo era solo parte del mobiliario. La cena transcurrió según lo planeado. La gente comía, bebía, conversaba. La atmósfera era alegre, llena de espíritu navideño. Nadie tenía idea de lo que estaba por suceder. A las 9 la orquesta dejó de tocar. Mendoza se levantó y se acercó al podio. El salón se quedó en silencio. «Queridos colegas», comenzó, su voz alta y segura. «Este ha sido un año maravilloso para Tecnovista. Logramos muchos éxitos, superamos muchos desafíos. Escuché su discurso, de pie en la parte trasera del salón. Mentía, sobre todo, sobre los éxitos que nunca ocurrieron, sobre los desafíos que eran resultado de sus propios errores. Y por eso me gustaría mostrarles una presentación resumiendo nuestro año», continuó, gesticulando hacia la gran pantalla. «Por favor, atenúen las luces». Las luces se atenuaron. El técnico presionó el botón. La pantalla se iluminó. Pero lo que apareció no era lo que esperaban. En lugar de diapositivas coloridas, apareció una gran foto. Carlos Mendoza gritando a un empleado. Debajo, un título, «La verdadera cara de Tecnovista». El salón se congeló. Mendoza se dio vuelta hacia la pantalla. Su cara palideció. «¿Qué demo?» comenzó. Pero la siguiente diapositiva ya había aparecido. Era una grabación de audio. Su propia voz. «Esta limpiadora? Le pagamos una miseria. Nació para limpiar y así morirá». La gente en el salón comenzó a susurrar. Mendoza se lanzó hacia el técnico. «¡Apaga eso! ¡Inmediatamente!» Demasiado tarde. Las siguientes diapositivas mostraban documentos, los resultados financieros reales, errores estratégicos, corrupción, todo documentado. «¡Esto es sabotaje!», gritó Mendoza. «Alguien hackeó el sistema». Me levanté entonces de mi lugar en la parte trasera del salón. Todos los ojos se volvieron hacia mí mientras caminaba lentamente por el pasillo central. «Esto no es sabotaje, señor Mendoza», dije en voz alta y clara. «Esto es la verdad». Mis pasos resonaban en el silencio absoluto. Cada persona en el salón me miraba con incredulidad.
La limpiadora, esa mujer invisible en vestido gris, hablando. Subí al escenario, parándome frente a él. Por primera vez en 5 años lo miré directamente a los ojos como una igual. Sí, yo lo hice, respondí con calma. Durante 5 años fui invisible para ti y para todos aquí, pero yo lo veía todo. ¡Seguridad!, gritó Mendoza. ¡Sáquenla de aquí inmediatamente! Pero nadie se movió. Todos estaban demasiado sorprendidos, demasiado intrigados por lo que estaba sucediendo. Me di vuelta hacia el salón. Me llamo Carmen Rodríguez. Durante los últimos 5 años trabajé como limpiadora en Tecnovista. Pero esa no es mi verdadera identidad. En la pantalla detrás de mí apareció una nueva diapositiva. Mi foto, pero no con uniforme gris. Estaba en un elegante traje en una conferencia de negocios recibiendo un premio. Carmen Rodríguez, leí de la pantalla. Máster en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Durante 10 años trabajó como consultora de negocios para las empresas más grandes de Europa. Ganadora del Premio Mujer Empresaria del año 2019. El salón explotó en susurros. La gente miraba la pantalla, luego a mí, como si no pudieran creer sus propios ojos. «¡Esto es mentira!», gritó Mendoza. «Esta es alguna mujer loca que...» «¿Es mentira?», lo interrumpí, señalando la pantalla donde ahora aparecían documentos. «Estas son tus propias palabras, Carlos. Tu propia voz. Estos son documentos financieros que escondiste de la Junta. Estas son decisiones que tomaste y que llevaron a esta empresa al borde de la bancarrota». Las siguientes diapositivas mostraban detalles. Contratos que rompió por su arrogancia. Clientes que se fueron porque no podían soportar su trato. Empleados que renunciaron debido al mobbing. Hace 5 años decidí hacer un experimento, continué, dirigiéndome al salón. Quería ver cómo funcionan realmente las empresas desde dentro, cómo se trata a los empleados en los niveles más bajos. Elegí Tecnovista porque tenía potencial, pero estaba mal gestionada. Mendoza intentó decir algo, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Su cara ahora no solo estaba púrpura, sino cubierta de sudor. Cada noche limpiaba sus oficinas, seguía hablando. Y cada noche aprendía. Veía cada documento dejado en los escritorios. Escuchaba cada conversación. Conocía cada secreto de esta empresa. En la pantalla apareció una foto de la oficina de Mendoza, documentos esparcidos en el escritorio. Vi cómo tratas a la gente, Carlos. Cómo gritas a las asistentes. Cómo humillas a los gerentes. Cómo desprecias al personal de servicio, como si no fueran humanos. Miré a Laura, que estaba en la multitud con la boca abierta. Le hice un gesto con la cabeza. Vi a una joven mujer llorando en el pasillo porque la llamaste inútil. Vi a un guardia de seguridad despedido después de 20 años de trabajo porque le pediste que limpiara tu auto y él se negó. El salón estaba ahora completamente en silencio. La gente miraba a Mendoza con creciente comprensión y disgusto. Pero lo peor fue lo que escuché hace una semana. Dije, mi voz ahora fría como el hielo. Planeabas despedir al personal de servicio después de Navidad, no porque la empresa necesitara ahorros, sino porque necesitabas a alguien a quien culpar por tus propios errores. Mendoza abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Así que decidí mostrar la verdad a todos, a la Junta, a los inversores, a los empleados, la verdad sobre quién eres realmente. Me di vuelta hacia la pantalla, donde ahora se mostraba la última diapositiva.
Este es un análisis detallado de todos los problemas de Tecnovista, cada error documentado, cada decisión incorrecta descrita. ¿Y la solución? Un plan de recuperación integral. Miré los rostros en el salón. Vi shock, incredulidad, pero también algo más. Reconocimiento, respeto. Durante 5 años fui invisible, dije en voz baja, pero todos en el salón me escuchaban. Pero ahora todos ven la verdad sobre esta empresa y sobre ti, Carlos. En la parte trasera del salón vi a Isabel, la periodista, discretamente tomando notas. Junto a ella estaban 3 miembros de la junta que habían venido por mi invitación. Sus caras eran serias. Mendoza finalmente encontró su voz. Tú destruiste mi empresa. No, respondí con calma. Tú destruiste tu empresa. Yo solo mostré a todos la verdad. Uno de los miembros de la junta, el señor García, se levantó de su asiento. Era un hombre mayor, uno de los fundadores de la empresa, que durante años no se había involucrado en la gestión diaria. Señor Mendoza, su voz era calmada pero fría. ¿Son auténticos estos documentos? Mendoza abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. Todo esto está sacado de contexto. ¿Contexto? El señor García se acercó al escenario. ¿Con qué contexto se puede explicar ocultar pérdidas a la Junta o planear despidos de empleados para encubrir sus errores? El silencio en el salón era abrumador. Mendoza miraba alrededor desesperadamente, buscando apoyo, pero todos lo miraban con disgusto o indiferencia. Señora Rodríguez, el señor García se dirigió a mí. ¿Mencionó un plan de recuperación? Asentí con la cabeza y saqué una memoria USB de mi bolsillo. Sí. Durante los últimos 5 años no solo observé los problemas de esta empresa, los analicé y desarrollé un plan detallado de cómo solucionarlos. Le entregué la memoria. Todo está aquí. Análisis financiero, estrategia de reestructuración, plan de recuperación de clientes, programa de mejora de cultura organizacional. Todo basado en hechos que recopilé. El señor García tomó la memoria, mirándome con nuevo respeto. ¿Por qué? ¿Por qué hizo todo esto? Miré los rostros en el salón. A Laura, que ahora lloraba de alivio. A otros empleados que durante años fueron tratados como basura, porque merecen algo mejor, dije en voz baja. Todos ellos trabajan duro, dan todo de sí, y son tratados como personas insignificantes. Quería mostrarles que tienen valor, que merecen respeto. Esto es un escándalo, exclamó de repente Mendoza. Ella recopiló información ilegalmente. Es espionaje corporativo. Ilegalmente, sonreí fríamente. Todos los documentos que mostré estaban dejados en escritorios abiertos. Todas las conversaciones que grabé ocurrieron en espacios públicos de la empresa. Como empleada, tenía derecho a estar donde estaba. La segunda miembro de la junta, la señora Ramírez, se levantó. Señor Mendoza, me gustaría hacer una pregunta. ¿Es cierto que planeaba despidos sin consultar con la junta? Mendoza palideció. Eso era solo una idea preliminar. ¿Idea preliminar? La señora Ramírez levantó la voz. Según estos documentos, ya había preparado listas de despidos. Iba a destruir la vida de 20 personas justo después de Navidad. El salón estalló en susurros. La gente comenzó a hablar entre sí, señalando a Mendoza. Suficiente.
El señor García levantó la mano silenciando a la multitud. La Junta se reunirá mañana por la mañana para discutir esta situación. Pero ya puedo decir que su papel como director general está bajo seria duda, señor Mendoza. Mendoza parecía que iba a desmayarse. Su esposa, que estaba sentada al frente, se levantó y salió rápidamente del salón sin mirarlo. En cuanto a usted, señora Rodríguez, el señor García se dirigió a mí. La Junta quisiera reunirse con usted mañana. Oficialmente, tenemos mucho de qué hablar. Asentí. Por supuesto, cuando bajé del escenario, sucedió algo que no esperaba. Laura comenzó a aplaudir. Despacio, primero sola, luego alguien más se unió, y otro más. En cuestión de segundos, la mitad del salón estaba aplaudiendo. No eran los gerentes ni los directores. Eran los asistentes, los empleados más jóvenes, la gente que durante años había sido tratada como invisible, como yo. Me detuve y los miré a todos. Vi lágrimas en sus ojos, lágrimas de alivio, alegría, esperanza. Me acerqué a Laura y la abracé. Esto fue por todos ustedes, susurré. El resto de la noche fue caótico. Mendoza intentó defenderse de alguna manera, pero nadie lo escuchaba. Los miembros de la Junta tomaron la memoria y se fueron, anunciando una reunión urgente. Los periodistas comenzaron a llamar. La historia ya se estaba difundiendo. Alrededor de medianoche salí del hotel. Hacía frío, caía una ligera nieve. Me quedé un momento en la acera, mirando la ciudad. 5 años. 5 años de humillación, invisibilidad, sufrimiento. Pero valió la pena. Mi teléfono sonó. Era Marcos, mi viejo colega. Carmen, ¿viste las noticias? Está en todas partes. Limpiadora derriba a CEO corrupto. Eres una leyenda. Sonreí. No se trataba de eso, Marcos. Lo sé. Su voz se suavizó. Se trataba de justicia. Y la conseguiste. Colgué y comencé a caminar hacia la parada de autobús. Mañana comenzaría un nuevo capítulo, pero esa noche, por primera vez en 5 años, me sentía realmente libre. 3 meses después, estaba sentada en la misma oficina que una vez limpié. Pero esta vez no sostenía una fregona. Estaba sentada detrás del escritorio, el escritorio del director general de Tecnovista. La Junta solo necesitó 2 días para tomar la decisión. Mendoza fue despedido inmediatamente. La empresa necesitaba a alguien que pudiera salvarla, alguien que conociera cada problema desde dentro. Alguien que ya tuviera un plan de recuperación listo. Al principio me negué. No hice esto por el puesto, le dije al señor García durante la primera reunión. Lo sabemos, respondió. Y es precisamente por eso que eres la persona ideal para este puesto. Gente como Mendoza hace todo por el poder. Gente como tú hace todo por la justicia. Me tomó 1 semana aceptar, pero con una condición: reestructuración completa de la cultura organizacional. No más tratar a los empleados como máquinas. No más arrogancia y desprecio. Mi primer día como CEO convoqué una reunión de todos los empleados, no solo gerentes, todos, incluyendo limpiadoras, guardias de seguridad, personal de servicio. Muchos de ustedes me recuerdan como Carmen, la limpiadora. Comencé. Algunos de ustedes nunca me vieron, aunque trabajé aquí 5 años, porque era invisible, como muchos de ustedes. Vi caras familiares en la multitud. Laura, que ahora sonreía ampliamente,
El señor Juan, el guardia de seguridad que una vez me dijo buenos días cuando nadie más lo hacía. Eso va a cambiar, continué. Desde hoy, cada empleado de esta empresa, en cada nivel, será tratado con respeto y dignidad. Porque cada uno de nosotros tiene valor. Cada uno de nosotros merece ser visto. Anuncié las nuevas políticas. Salarios dignos para todos los empleados, incluido el personal de servicio. Programa de capacitación y promociones disponible para todos. Política de cero tolerancia al acoso en cualquier nivel. Puertas abiertas de mi oficina para todos los empleados, no solo gerentes. Pero eso no es todo, dije. Sé que algunos de ustedes estaban en la lista de despidos de Mendoza. Nadie será despedido. Además, todo el personal de servicio recibirá aumentos salariales y disculpas oficiales por la forma en que fueron tratados. El salón estalló en aplausos. Vi a gente llorando de alegría. Este era el momento por el cual valía la pena esperar 5 años. Las siguientes semanas fueron intensas. Implementamos el plan de recuperación paso a paso. Recuperamos al cliente clave que se había ido durante la época de Mendoza. Cuando llamé personalmente y me disculpé por la forma en que fue tratado, aceptó darnos una segunda oportunidad. Los inversores, inicialmente inciertos, comenzaron a ver resultados. La productividad aumentó. La satisfacción de los empleados alcanzó el nivel más alto en la historia de la empresa. La gente quería trabajar para Tecnovista porque sabían que serían tratados con respeto. La historia se difundió por todo el país. Los medios me llamaron la limpiadora que se convirtió en CEO. Recibí cientos de mensajes de otros empleados de diferentes empresas que compartían sus historias de humillación. Cada historia me rompía el corazón, pero también me motivaba a actuar. Un día, 3 meses después de asumir el cargo, Laura entró a mi oficina. Se veía nerviosa. «Señora Carmen, ¿puedo hablar con usted?» «Por supuesto, y llámame Carmen», sonreí. «¿En qué puedo ayudarte?» Solo quería decir gracias. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Antes de todo esto, estaba lista para renunciar. No podía soportar más cómo me trataban. Pero ahora, por primera vez en años, me alegro de venir a trabajar. Me levanté y la abracé. «No tienes que agradecerme, Laura. Merecías respeto desde el principio. Pero usted nos mostró a todos que tenemos valor», dijo entre lágrimas. «Que no somos solo engranajes en una máquina». Después de que se fue, me paré junto a la ventana de mi oficina, mirando la ciudad. Era la misma ventana desde la que Mendoza miraba, sintiéndose el rey del mundo. Pero yo sentía algo diferente. Sentía responsabilidad. Responsabilidad por cada empleado de esta empresa. Mi teléfono sonó. Era el señor García. «Carmen, acabo de recibir los últimos resultados financieros. Por primera vez en 2 años tenemos crecimiento. Y es un crecimiento significativo». Sonreí. «Es mérito del equipo, no mío». «No, Carmen». Su voz era seria. «Es mérito de que creaste un lugar donde la gente quiere dar todo de sí, porque saben que son valorados». Por la noche, cuando todos se habían ido, caminé por las oficinas vacías. Me detuve junto a mi viejo carrito de limpieza, que todavía estaba en el cuarto de suministros. Lo toqué suavemente, recordando esos 5 años. Fueron los años más difíciles de mi vida, pero también los más importantes, porque me enseñaron algo que ninguna universidad podría enseñar: el verdadero valor de cada ser humano, independientemente de su posición.
Cuando salía del edificio, el señor Juan, el guardia de seguridad, me sonrió. Buenas noches, señora Carmen. Hasta mañana. Buenas noches, señor Juan, respondí. Hasta mañana. Y esta vez ambos sabíamos que realmente nos veíamos, no como CEO y guardia de seguridad, sino como personas,